Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre el sistema muscular y el sistema linfático, ¿ok? Entonces, bueno, es importante saber que el sistema muscular pues va a estar conformado por esta parte de músculos que van a permitir el movimiento de todas nuestras articulaciones o de todos nuestros huesos, de todo nuestro esqueleto como tal. Es decir, pues nos va a permitir el caminar, el mover pues nuestros párpados, nuestra boca, nuestros dedos de los pies, de las manos, y nuestras piernas. Es decir, se encarga prácticamente de toda esta parte mecánica de nuestro esqueleto. Sin los músculos, pues no sería posible poder levantar alguna parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces es por eso la importancia de conocerlos. Vamos a aprender em, la clasificación de acuerdo a su función, vamos a conocer sus formas, qué tipo de formas hay, el tipo de estrías que tiene. em, en general, vamos a ver eso. Ya que veamos como cada parte o cada región específica, conforme vayamos avanzando en la materia, vamos a ir viendo y conociendo el nombre de cada uno de ellos, específicamente su función, su inserción y su origen, es decir, en dónde empieza el músculo y dónde termina, ¿ok? Para que pueda lograr esa función o ese movimiento específico. Entonces, por el momento vamos a conocer de qué está conformado el sistema muscular, cuáles son sus funciones principales y como el tipo o la clasificación de estos músculos, ¿ok? Muy bien. Pues como ya les mencionaba, sabemos que el sistema muscular está compuesto por todos los músculos del cuerpo y que la gran mayoría son músculos esqueléticos voluntarios. Bueno, aquí es importante que les mencione que tenemos dos tipos principalmente de músculo. Uno, o que se clasifican de acuerdo a esta función que tiene. Uno es músculo esquelético, bueno, músculo voluntario. Vamos a entrar nada más en esa clasificación. Músculo voluntario y músculos involuntarios. Voluntarios quiere decir que podemos o tenemos la capacidad de determinar o decidir si quiero mover mi brazo o no, o si quiero mover mi pie o no. Y hay otro tipo de músculos en los que no podemos decidir sobre ellos. Es decir, no puedo yo decirle o decidir si quiero mover o no alguna estructura de mi organismo, ¿ok? O de mi esqueleto. Lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, estos músculos están organizados en tejidos que van a mover ciertas partes del cuerpo y que van a modificar temporalmente la forma de los órganos internos. Es decir, músculo tenemos en todo el organismo y ya vamos a ver en qué regiones tenemos, ¿ok? Además, otro tipo de tejidos musculares forman algunos músculos y son componentes importantes de los órganos de otros sistemas del cuerpo, ¿ok? Ok, como tipos de músculos, tenemos principalmente estos tres. Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, músculo liso no estriado. ¿Ok? Em, como tal, las células musculares que se denominan fibras musculares debido a pues como a su forma alargada y estrecha, son células contráctiles especializadas, es decir, que pues tienen esta capacidad de contracción y que, bueno, como tal están organizadas en tejidos que van a mover esta parte del cuerpo. Entonces, como tal, tenemos estas fibras esqueléticas y fibras lisas. Entonces, de acuerdo a la función que van a realizar, es el tipo de fibras que presenta, ¿ok? Entonces, como tal, el músculo estriado esquelético son músculos voluntarios y que componen los músculos esqueléticos del sistema en general muscular que promueve o estabiliza los huesos y otras estructuras del cuerpo, ¿ok? Entonces, prácticamente el músculo estriado esquelético es la parte del músculo voluntario, es decir, en donde yo tenga estas fibras estriadas esqueléticas, voy a tener yo la capacidad de decidir sobre su función, es decir, si quiero mover o no quiero mover esa parte, ¿ok? El músculo estriado cardíaco, a pesar de que es estriado, se considera que es involuntario. ¿Por qué? Precisamente está en el corazón.
Yo no le puedo decir a mi corazón, no te muevas o no, más bien, no te contraigas, ¿ok? Entonces, no puedo decidir sobre él y se considera entonces que es una parte involuntaria o un músculo involuntario. Y prácticamente este tipo de músculo constituye la mayor parte de las paredes cardíacas y de las partes adyacentes de los grandes vasos, como en la aorta y muchas otras venas o vasos sanguíneos, y que, como tal que van a bombear la sangre, ¿ok? Entonces tenemos el músculo liso o los músculos lisos que no son estriados. Estos, al no ser estriados, se convierten completamente en músculos viscerales involuntarios. Es decir, este tipo de músculos forma parte de las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos y de muchos órganos huecos. Mueven sustancias a través de ellos mediante contracciones secuenciales coordinadas. Por ejemplo, tenemos el intestino delgado. Este tiene un músculo de tipo liso, es decir, que no es estriado, entonces lo hace inmediatamente involuntario. Yo no le puedo decir o no puedo decidir si mover mi intestino o favorecer este peristaltismo, que es el movimiento que lanza o ayuda a progresar el bolo alimenticio hacia como pues hacia el ano o al recto para sacarlo en forma de heces. Esos movimientos que hace el intestino para avanzar o dirigir este bolo son movimientos involuntarios, no los podemos controlar, ¿ok? Entonces, pues se dice que nuestro estómago, bueno, nuestro intestino delgado está compuesto por fibras de músculo liso, ¿ok? Entonces, acuérdense, músculo estriado esquelético completamente voluntario y es prácticamente todo lo que nos ayuda a mover nuestras extremidades o partes de nuestra cara y el músculo estriado cardíaco propiamente del corazón y de los vasos más grandes cerca del corazón. Y tenemos el músculo liso que no es estriado y que lo hace completamente un músculo involuntario. ¿Ok? Entonces, prácticamente los músculos se van a dividir o se van a clasificar de acuerdo a, por ejemplo, si normalmente están controlados por la voluntad o no. Es decir, vamos a conocerlos como voluntarios o involuntarios. Tenemos otro, como que otra clasificación que es si se observan o no estrías en el examen microscópico. Entonces, prácticamente es músculo estriado o músculo liso, ¿ok? Y si están localizados en la pared corporal, es decir, en el soma y en los miembros o si componen los órganos huecos, por ejemplo, en vísceras de las cavidades corporales o de los vasos sanguíneos, ¿ok? Muy bien, entonces, como parte de la morfología y terminología de este grupo de músculos esqueléticos, tenemos tres partes importantes. El músculo estriado esquelético tiene una porción contráctil, es decir, poseen como estas partes carnosas y rojizas que están compuestos por estas fibras musculares que son estriadas y que le van a dar esa capacidad de contraerse, ¿ok? Ahora, en cuanto a como tal su morfología, pues tienen una forma específica eh, que le van a dar como que esta función de locomoción y que van a proporcionar precisamente este soporte estático y que va a dar forma al cuerpo. eh, por ejemplo, alguien que tiene mucho músculo en el glúteo, pues da mucha forma, ¿verdad? O quien tiene mucho músculo en los bíceps o en el tríceps, pues les va a cambiar también la forma de su piel o de su cuerpo como tal, de su brazo, por ejemplo. Entonces, como tal, estos músculos pues van a brindar esta parte de la forma em, de nuestro organismo, ¿ok? También tienen una longitud. Esta longitud incluye el vientre muscular y los tendones. Entonces, prácticamente hay músculos que tienen como esta pancita o este vientre que se les llama y que es completamente normal. Es como una característica propia de estos músculos, ¿ok? Ok.
Entonces, hablando de su morfología, por ejemplo, tenemos tipos de músculos según su forma. Entonces, podemos encontrarlos o podemos describirlos según sus tipos de fibras que ya vimos, estriada o no estriada, es decir, estriada o lisa, según su función o su movimiento, por ejemplo, que es voluntario o involuntario. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrarlos o podemos estudiarlos según su forma. Es decir, eh, tenemos músculos planos, por ejemplo, que estos tienen fibras paralelas, es decir, todas sus fibras van en un mismo sentido, de forma paralela, y a menudo con una aponeurosis, que ahorita vamos a ver qué es la aponeurosis, como en el músculo oblicuo externo del abdomen, por ejemplo. Entonces, prácticamente este tipo de músculos tienen estas fibras rectas o esas fibras en un mismo sentido y que pues se dan cuenta, o sea, forman esta parte plana o esta pared abdominal, por ejemplo. Entonces, un ejemplo claro sería el músculo recto del abdomen, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos los músculos fusiformes, que estos son músculos que tienen formas de uso. Es decir, van a tener esta forma de vientre, eh, como de un vientre grueso, y que va a ser redondeado y que va a tener sus extremos adelgazados, es decir, los extremos delgados y en el medio va a tener como su pancita o va a estar más globoso, por así decirlo. Por ejemplo, el bíceps braquial. Si sabrán o si se darán cuenta, ahorita vamos a ver unas imágenes, el bíceps tiene esta parte del tendón que es más delgadito y la parte de en medio que es como su pancita que se forma, ¿ok? Y tenemos los músculos circulares, que estos músculos como tal rodean las aberturas u orificios corporales y los comprimen cuando se contraen. Por ejemplo, como el orbicular del ojo que cierra los párpados. Entonces, prácticamente el orbicular del ojo, su nombre lo dice, es orbital, es decir, va a rodear todo, pues todo nuestro ojo como tal y que es capaz, por ejemplo, de cerrar nuestros párpados, ¿ok? Y aquí tenemos la imagen. Se ve un poquito borrosa, pero por ejemplo, tenemos el músculo largo o el músculo, por ejemplo, fusiforme, que es el que tiene en forma de uso. A ver, déjenme pongo el cursor. Ok, tiene esta parte de plana o larga y más delgadita y que al final, bueno, más bien en medio se va formando como esta pancita o esto abombado, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, también son fibras rectas. Este es un tipo de fibra estriada y que a los extremos va a estar más delgadito y en medio va a tener su pancita, ¿ok? Entonces, de parte, prácticamente es parte de un músculo fusiforme. Tenemos un músculo plano que dijimos que era que formaba parte, por ejemplo, de la pared abdominal o el músculo de la respiración, el diafragma también se considera que es un músculo plano, ¿ok? Tenemos el músculo corto, que es un músculo que está, pues por su nombre lo dice, está pequeñito o está corto e incluso está cuadrado, ¿ok? Y tenemos los músculos circulares, que como tal lo podemos encontrar en el orbicular del ojo, por ejemplo, o en los labios también, ¿ok? Es más común en el ojo. Entonces, podemos encontrar, y de acuerdo, ¿por qué están así o por qué sus formas son así? Pues tienen que ver con la función que realizan, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el músculo plano, que es en primera más grande, que es como recto, aquí se ve un poquito ovalado, pero en realidad es como por el ángulo que lo dibujaron, pero en realidad es recto, como los que tenemos los oblicuos del abdomen o el recto propio del abdomen que van a tener esta capacidad de formar como una tabla o una pared, es decir, la pared abdominal. Entonces, prácticamente su forma es de acuerdo a su función, ¿ok? El músculo corto, por ejemplo, que es el que va a ayudar a poder mover o articular el cúbito del radio, por ejemplo, tenemos el músculo redondo y que este se considera que es corto, ¿ok?
Y los músculos circulares, pues como ya les decía, ayudan como tal a cerrar y abrir el ojo y pues tiene mucho que ver con su forma. Ok, entonces tenemos otros que son peniformes, se consideran o se llaman peniformes, que son semejantes a las plumas en cuanto a la disposición de sus fascículos, como el músculo exterior largo de los dedos. Un fascículo prácticamente está compuesto de muchas fibras musculares y entonces se van a formar como si fueran ramificaciones o como si fueran agrupaciones de estas fibras musculares en un mismo sentido. Y pues así se conocen como fascículos, ¿ok? Entonces, un ejemplo de este músculo es el músculo extensor largo de los dedos, que si lo podemos ver es en la imagen inferior derecha, es decir, en donde está el pie o la pierna, ese es el peniforme, ¿ok? Y tenemos el músculo convergente o los músculos convergentes, que estos se originan en un área ancha y que convergen, es decir, se juntan para formar un solo tendón, como el pectoral mayor, por ejemplo. Si se dan cuenta, eh, son varias fibras musculares que se van a unir al final en este punto. Solo en este punto del húmero es donde se unen y entonces hacen que este músculo sea muy grande, pero da la capacidad, por ejemplo, pues de formar, bueno, más bien tiene esta característica de formar un solo tendón, entonces son muchas fibras musculares, muchos fascículos musculares formando un solo tendón, ¿ok? Entonces convergen en un solo punto y pues de ahí viene su nombre. Ok, tenemos los músculos cuadrados, perdón. Estos músculos cuadrados tienen cuatro lados iguales. Entonces, si se dan cuenta, es cuadrado y corto. O sea, se asemeja mucho o se combina la clasificación o el nombre con los pasados que vimos, que era el músculo corto, que es este, pero también se considera cuadrado, ¿ok? Entonces, como tal, tienen cuatro lados iguales. Eh, Uno de estos, por ejemplo, que es el recto del abdomen, aunque es más largo, pero que al final pues también se considera que es cuadrado, ¿ok? Muy bien. Algunas de las características importantes de los músculos es que tienen la capacidad de formar, o más bien, tienen la característica indispensable y principal de formar tendones y aponeurosis. Los tendones de algunos músculos forman láminas planas, eh, que se llaman o que son prácticamente la aponeurosis. Esta aponeurosis va a fijar los músculos al esquelético o a la fascia profunda. ¿Para qué? Precisamente para que no, o sea, se pueda unir al hueso y pueda darle esta función o este movimiento continuo sin que haya pues como tal los desgarros, ¿no? Entonces prácticamente estas fascias o estas aponeurosis ayudan a pegar el músculo al hueso, ¿ok? Em, Como tal, la mayoría de los músculos se denominan, como ya les mencionaba en algún momento, según su función, la posición en la que estén, la longitud, la forma que tienen o según, por ejemplo, el número de cabezas que tienen o vientres, ¿ok? Entonces, va a ser un poquito fácil poder aprenderse todos los músculos o la mayoría de los músculos de acuerdo a la función que realizan. Por ejemplo, lo que les decía, tenemos el elevador del párpado, tenemos el orbicular del ojo, que es el que está rodeando pues todo el ojo, el elevador de la escápula, que precisamente eleva la escápula, tenemos el elevador em, de la nariz o de la aleta nasal, tenemos ¿qué otro pudiera ser? El bíceps, por ejemplo, que ya lo habíamos mencionado, el bíceps que se llama así porque tiene doble cabeza. Por ejemplo, este músculo genera dos tendones o dos sitios de inserción, como a diferencia del pectoral, que decíamos que converge en un mismo punto, pues el bíceps tiene dos puntos. Estos músculos o estas fibras musculares van a converger en dos puntos, ¿ok? Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, tiene mucho que ver el nombre del músculo con la función que realiza, ¿ok? Por ejemplo, están los extensores del pulgar o del dedo pulgar, así como el flexor.
Entonces va a ser muy fácil aprender esta parte, ¿ok? Que los vamos a ir viendo conforme veamos propiamente las regiones específicas, ¿ok? Por ejemplo, cuando veamos solo cabeza, pues vamos a ver todos los músculos de la cabeza. O cuando veamos tórax, pues vamos a ver todos los músculos del tórax, ¿ok? Cuando veamos abdomen, vamos a ver todos los músculos del abdomen. Y se van a tener que aprender nombre, se van a tener que aprender origen e inserción, la inervación y la irrigación. Que dijimos que irrigación era prácticamente la sangre que va a llegar a este músculo por medio de qué arterias, ¿ok? Y la inervación es qué nervio es el que va a llegar o el que va a pasar por ese músculo, pues para darle esta capacidad de movimiento, porque sabemos que si no tuviéramos nervios, no podemos mover el músculo, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces la mayoría de los músculos se insertan de manera directa o indirecta en los huesos, en los cartílagos, en los ligamentos o las fascias o en alguna combinación de estas estructuras. O sea, prácticamente la fibra muscular va a estar insertada en alguno de estos elementos que mencioné, hueso, cartílago, ligamento o fascia o combinación de estos elementos, ¿vale? Entonces, por eso es importante o va a ser importante conocer cuál es la inserción de cada uno de estos músculos cuando estemos estudiando la región, ¿ok? Muy bien. Tenemos tres principales funciones de los músculos. Podrían haber más, pero pues podríamos mencionar ahorita tres. Una de estas es la locomoción. Esto quiere decir que son músculos que permiten el movimiento del cuerpo como tal. Que podamos caminar, que podamos correr, que podamos sentarnos, que podamos desplazarnos hacia un lugar, elevar o bajar un miembro, elevar, no sé, nuestro labio, por ejemplo. Entonces, prácticamente la función de locomoción nos permite mover o desplazarnos, ¿ok? Otra de las funciones importantes es el soporte estático. Este soporte estático prácticamente sabemos que, no sé, nuestro esqueleto es el que va a brindar esta parte de soporte como tal, o propiamente dicho, pero que aparte estos músculos proporcionan precisamente, pues sí, ayudan en parte esta función de soporte. Es decir, si no hubieran músculos, a pesar de que el esqueleto sabemos que es una parte importante del soporte o del sostén, pues no sería posible si no tuviera músculos adyacentes o músculos insertados en este esqueleto, ¿ok? Entonces prácticamente se considera que también tiene una función de soporte estático. Y tiene también otra función muy importante que es la termorregulación, ya que estos músculos aportan calor al cuerpo y contribuyen de esta manera a la termorregulación, ¿ok? Entonces, prácticamente, por ejemplo, el músculo ayuda mucho también a la circulación sanguínea, que se favorezca esta circulación, ¿ok? Entonces, bueno, prácticamente los músculos esqueléticos pues van a funcionar como contracción o por contracción más bien. Eh, ya sea que, por ejemplo, traccionen estas partes o estas fibras musculares. Y, por ejemplo, la importancia de estos músculos en el cuerpo, como ya les decía, pues es la locomoción, el soporte estático y termorregulación, ¿ok? Para que no se les olvide. Muy bien, conocemos mm, algo que se llaman reflejos musculares o, por ejemplo, la contracción refleja. Aunque sabemos que los músculos esqueléticos se denominan también músculos voluntarios, hay ciertos aspectos de su actividad que son automáticos o autónomos, por así decirlo, y que fuera de nuestra voluntad, por ejemplo, pueden contraerse. A esto le conocemos como reflejo, ¿ok? Entonces, yo lo puedo mover, pero lejos de que yo lo pueda mover, también llega a moverse o a contraerse por sí mismo. Entonces, prácticamente esto forma parte de una parte de la exploración física
Si nosotros queremos valorar la funcionalidad de ese músculo, pues procedemos a hacer estas partes esta valoración del reflejo para saber que está el músculo intacto, por ejemplo. Entonces, parte de esta contracción involuntaria, a pesar de que tengamos la capacidad de decidir sobre el movimiento, puede darse esta contracción involuntaria y a esto le conocemos como contracción refleja, ¿ok? Ahora tenemos, em, no sé, por ejemplo, y les voy a poner el ejemplo de la contracción refleja. Los movimientos respiratorios del diafragma, por ejemplo, que son controlados la mayor parte del tiempo por reflejos estimulados por las contracciones del oxígeno, las concentraciones, perdón, del oxígeno y del dióxido de carbono, y prácticamente tienen este reflejo miotático que produce movimiento al distenderse el músculo cuando se golpea su tendón con un martillo de reflejos, ¿ok? Entonces prácticamente mm, en la rodilla, por ejemplo, también hay este reflejo, le golpeo en el tendón rotuliano y el reflejo que me va a dar es extender o levantar mi pie, ¿ok? Otro tipo de reflejo o de contracción más bien es la contracción tónica. Por ejemplo, incluso cuando están relajados estos músculos, conservan esta consistencia ligeramente contraídos. ¿Ok? Entonces, esta contracción ligera se llama tono muscular. A pesar de que no estemos haciendo ningún movimiento, o estemos descansando, estemos flácidos, por así decirlo, sí, como tal, descansando nuestro cuerpo, a pesar de eso, hay una pequeña o ligera contracción que no va a producir movimiento, pero que va a darle al músculo cierta firmeza que va a permitir estabilizar las articulaciones y, por ejemplo, en este caso, brindarle o ayudarle a esta parte de la postura. Em, entonces, prácticamente todas las personas, todo el ser humano, aunque esté dormido, que esté relajado, esté tranquilo, debe tener un tono muscular, que es la contracción ligera del músculo. Cuando un paciente está inconsciente, por ejemplo, em, pudiéramos mencionar también el dormido, porque relajamos todo nuestro cuerpo. Entonces, un paciente inconsciente que a lo mejor esté dormido o que esté anestesiado, por ejemplo, va a experimentar flacidez, es decir, no va a tener este tono muscular o esta contracción ligera muscular. Entonces sus músculos van a estar súper flácidos. Entonces, si se dan cuenta alguien que se ha desmayado o alguien que está inconsciente, pues viene colgando los brazos, viene colgando las piernas y si ustedes lo tocaran, pues no existe nada como de firmeza en el músculo, ¿ok? Y a esto se le llama tono muscular. Hay otro tipo de contracción que se llama contracción fásica o la conocemos también como contracción isotónica, en la cual, por ejemplo, el músculo modifica la longitud en relación con la producción de movimiento. Y tenemos la contracción isométrica, en la que no va a variar la longitud del músculo, pero que tampoco va a haber movimiento. Y la fuerza, o es decir, la tensión muscular, va a estar aumentada por encima de los niveles tónicos. Es decir, va a estar más aumentada de lo que mencionábamos que había un tono ligero. Ok, entonces, existen dos clases de estas contracciones isotónicas, que son las contracciones concéntricas, en las cuales en este tipo de contracción se va a producir un movimiento como resultado del acortamiento muscular. Por ejemplo, al levantar no sé, una botella, al empujar una puerta, al dar un golpe, al dar una patada. Entonces, prácticamente esta capacidad para aplicar una fuerza por medio de la contracción concéntrica es normalmente lo que distingue a un atleta de un aficionado. O sea, prácticamente es lo que nos va a dar la capacidad de levantar cualquier objeto, por ejemplo, y con ligera fuerza, ¿ok?
Y tenemos el otro tipo de contracción isotónica, que es la contracción excéntrica, de la cual en esta contracción un músculo se alarga mientras se contrae. Esto, por ejemplo, lo consideramos como una relajación controlada y gradual, es decir, sin dejar de hacer fuerza, continúa la contracción, ¿ok? Y aunque generalmente no se piensa en eso, las contracciones excéntricas son importantes como las concéntricas, o sea, las dos tienen mucha importancia para tener bueno, para tener los movimientos coordinados. ¿Ok? Entonces prácticamente una pues da como que la contracción y la otra la relaja. ¿Ok? Entonces me hace como tal este equilibrio em, y puedo mantener mi tono muscular normal. Como tal, estas concentraciones excéntricas van a requerir más energía metabólica y las concéntricas pues requieren menos cantidad o menos, sí, menos cantidad de energía metabólica. Entonces prácticamente la contracción excéntrica tiende o es capaz de generar una tensión más alta que la contracción concéntrica. Se dice que aproximadamente más del 50%. ¿Ok? Muy bien. Algunas de las importancias de estas funciones musculares es que pues nuestro músculo esquelético, nuestro músculo como tal, o nuestro sistema muscular propiamente dicho, tiene funciones principales que van a ser encargadas de producir los movimientos específicos de nuestro cuerpo. Como ya les mencionaba, si nosotros no tuviéramos músculo, a pesar de que los huesos nos van a dar sostén, no pudiéramos moverlos. ¿Ok? Entonces se contraen concéntricamente para producir el movimiento deseado. Otra de las importantes funciones es de fijador, es decir, va a estabilizar las partes proximales de un miembro mediante una contracción isométrica, ¿ok? Mientras van a ocurrir movimientos en las partes distales. O sea, trabaja en la parte proximal mientras ocurren movimientos en las distales, ¿ok? Otra de las funciones importantes es la sinergista, que prácticamente complementa la acción de motor principal, ya sea directa o indirectamente. Y otra función importante es la antagonista, que se opone a la acción del otro músculo, ya sea como antagonista primario o secundario, ¿ok? Entonces, prácticamente mientras los movilizadores activos se contraen concéntricamente para producir el movimiento, estos se van a contraer excéntricamente con relajación progresiva para producir movimiento suave, ¿ok? Entonces, pues el mismo músculo puede actuar como motor principal, ya sea antagonista, sinergista o fijador, según las circunstancias que lo ameriten, ¿ok? Ahora, pues como tal, las funciones principales de la contracción muscular y del movimiento funcional es el andar, el correr, el poder subir, el poder bajar objetos, ¿ok? Bueno, esto es lo que les decía de las contracciones musculares coordinadas, que las concéntricas es el desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante y las excéntricas al trasladar el peso al otro miembro para evitar tambalearse, ¿ok? O prácticamente equilibrarse. Bueno, una de las características importantes de estas contracciones, que ya mencioné en una de ellas, es que en las em, extrínsecas, en las concentraciones, perdón, extrínsecas, perdón, en estas contracciones extrínsecas se va a ocupar menos energía metabólica, pero más alta tensión. Y viceversa, en las contracciones intrínsecas vamos a, perdón, en las concentraciones, en las contracciones concéntricas vamos a tener más energía metabólica y menos tensión.
Ok, ya como tal, concluyendo sobre el sistema muscular, como funciones vitales, pues estos músculos van a desempeñar funciones vitales en el cuerpo que incluyen la locomoción, el soporte estático y la termorregulación, ¿ok? Hay muchas variedades de formas musculares que van a presentar diferente función, por ejemplo, de acuerdo a de su forma, pues también tiene que ver su función y se van a adaptar a diferentes funciones en el cuerpo. Y en general, pues los músculos son fundamentales para este funcionamiento adecuado del cuerpo y su capacidad para realizar actividades físicas, ¿ok? Muy bien. Hablando un poquito, antes de pasar al sistema linfático, hablando un poquito de los nervios y de las arterias, pues es prácticamente lo mismo. No lo vamos a ver profundamente, lo vamos a ver ya cuando veamos cada una de las regiones, pero en general debemos de saber que quien nutre o quien oxigena los músculos o el tejido esquelético, el tejido muscular, son las arterias, ¿ok? Las arterias van a llevar el oxígeno a todos nuestros tejidos musculares para pues darle vida y que puedan seguirse moviendo, ¿ok? Entonces, las venas como tal drenan esa o llevan esa sangre ya que ya no está oxigenada y la regresan al corazón y a los pulmones, ¿ok? Entonces, prácticamente, la vena y la arteria van siempre juntas, así como el nervio, ¿ok? Los nervios son los que van a ser capaces de, inervar, se le llama inervar, nutrir, por así decirlo, al músculo, para que puedan moverse. Sin estos nervios, el músculo tampoco pudiera moverse, ¿ok? Y a estos nervios se les conocen como nervios motores. Son los nervios que, inervan los músculos esqueléticos y, bueno, pues los vamos a conocer así como nervios motores, ¿ok? Y bueno, ya cada uno va a tener su nombre propio de acuerdo a la localización de este. Y, ok, bueno, eso sería todo en cuanto al sistema muscular. Vamos a hablar un poquito sobre el sistema linfático. Y sus funciones, ¿ok? Entonces, prácticamente el sistema linfático es un componente crucial del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque este va a desempeñar un papel importante en la eliminación de desechos y en la respuesta inmunológica. Prácticamente de qué va a estar hecho o de cómo se va a constituir el sistema linfático. Bueno, pues está constituido por una red compleja de órganos, vasos y tejidos que van a trabajar juntos o en conjunto para mantener el equilibrio y la salud del cuerpo, ¿ok? Entonces prácticamente el sistema linfático va a drenar toda esta parte tóxica o esta parte de desechos que va a producir el organismo para mantener este equilibrio, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son los componentes principales del sistema linfático? Pues tenemos varios. Entre ellos encontramos los plexos linfáticos, que como tal un plexo significa una red capilar que va a permitir el drenaje del líquido hístico y las proteínas plasmáticas. Entonces, prácticamente estos plexos ayudan esto a drenar este líquido, ¿ok? Muy bien, y tenemos los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos em, forman parte de esta amplia red de vasos que tienen válvulas linfáticas distribuidas por todo el cuerpo. Y entonces, estos vasos van a ser más numerosos que las venas en el tejido subcutáneo, por ejemplo, y que se van a juntar o se van a unir libremente y van a ir a esta parte del drenaje venoso para eliminar las proteínas plasmáticas, por ejemplo, o los productos de desecho. Tenemos vasos linfáticos superficiales y vasos linfáticos profundos, que creo que los vamos a mencionar más adelante. Mm, sí. Ok. Entonces, otro de los componentes es la linfa, que es lo principal, ¿verdad? Es lo que el líquido hístico que se va a drenar, que va a circular por estos vasos linfáticos y que es similar en composición al plasma sanguíneo. Entonces, como tal, va a ser ligeramente amarillenta y
va a circular, como les menciono, por todos los vasos linfáticos. Muy bien, algunos de los otros componentes que integran el sistema linfático son los nódulos linfáticos, que estos son pequeñas masas de tejido linfático que se van a localizar a lo largo de los vasos linfáticos y que a través de ellos se filtran la linfa a su paso hacia el sistema nervioso. Entonces, prácticamente estos nódulos son llamados los ganglios linfáticos. Entonces, prácticamente estas masas de tejido linfático son las que van a través de ellas a pasar o a filtrar la linfa que va a ir posteriormente al sistema venoso. ¿Ok? Otros componentes de este sistema linfático son obviamente los linfocitos, que estas son células circulantes que forman parte del sistema inmunitario y que van a reaccionar frente a los materiales extraños, ¿ok? Y tenemos por último los órganos linfoides. Estos órganos linfoides son las partes del cuerpo que producen linfocitos, como el timo, la médula ósea roja y el vaso. Em, Así como los nodulillos linfáticos solitarios y algunos agregados en las paredes del tubo digestivo y en el apéndice. Ok, algunas de las funciones importantes que son adicionales del sistema linfático es la absorción y el transporte de grasas. Es decir, a través de los capilares linfáticos van a recibir lípidos o van a pasar lípidos y vitaminas que van a ir como tal al sistema venoso, ¿ok? Van a conducir esta parte al sistema venoso. Otro mecanismo, otra función importante es el mecanismo de defensa. Es decir, va a tener la capacidad de producir anticuerpos frente a proteínas extrañas para, obviamente, pues combatir las infecciones. Ok, esta red de vasos linfáticos, como les mencionaba, pueden ser de dos tipos: vasos linfáticos superficiales y vasos linfáticos profundos. ¿Ok? Estos vasos linfáticos superficiales son más numerosos que las venas, por ejemplo, las venas que están en tejido subcutáneo y que se van a anastomosar libremente. Anastomosar significa unir o formar red de venas, ¿ok? Entonces, anastomosar es unir. Se van a unir libremente y van a converger hacia el drenaje venoso que lo sigue, ¿ok? Y el vaso linfático profundo em, acompañan a las arterias y reciben además el drenaje de los órganos internos. Entonces, prácticamente este vaso linfático profundo va a ser estableciendo un patrón de drenaje específico y va a ser exprimido por las arterias que los acompañan, ¿ok? Entonces, tanto los vasos linfáticos superficiales como los profundos van a atravesar estos nódulos linfáticos que ya les mencionaba y que pues obviamente se van a dirigir proximalmente y van a ir aumentando de calibre al unirse con los vasos que ya van a drenar otras regiones adyacentes. Entonces, por ejemplo, los vasos linfáticos grandes van a desembocar o van a eliminar todo su producto en los grandes vasos colectores, que son los troncos linfáticos. Estos troncos linfáticos son los que van a como a aceptar todo em, pues todo, literal, toda esta colección y que se va a unir para formar el conducto linfático derecho o el conducto torácico. ¿Ok? Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, son uniones de estos vasos linfáticos que van a estar drenando todas las proteínas o materiales de desecho. ¿Ok? Muy bien, entonces este drenaje linfático en el cuerpo, eh, hay dos tipos. O sea, se va a drenar al tronco linfático, que es lo que les decía, que va a desembocar en conductos colectores y que se van a unir para formar el conducto linfático derecho o el conducto torácico.
Y tenemos una nueva circulación tras ligadura, que así se conoce. Esta ligadura de un tronco linfático va a establecer como tal un nuevo patrón de drenaje a través de de la anastomosis linfático-venosa, ¿ok? Entonces, prácticamente eh, aquí es donde se va a drenar la linfa que procede del cuadrante superior derecho del cuerpo, ¿ok? Muy bien, tenemos conexión con el sistema venoso. A esto le conocemos como comunicación con las venas. Es decir, los vasos linfáticos van a comunicar libremente a las venas en muchas partes del cuerpo, precisamente para drenar toda esta linfa y que contiene productos de desecho. Em, Parte de estas funciones del sistema linfático es la absorción y el transporte de las grasas alimentarias. Entonces, prácticamente hay ciertos capilares que se llaman o se les denomina o se les conoce como vasos quilíferos, que van a recibir todos los lípidos y las vitaminas liposolubles que se absorben por medio del intestino. Em, entonces, como tal, hay una formación de un mecanismo de defensa para el organismo también, que esto forma parte de su función. Por ejemplo, cuando un área está infectada, se van a drenar estas proteínas extrañas, es decir, bueno, a través de estas células de la defensa de nuestro sistema inmune, y entonces van a, dijéramos, a fagocitar o a eliminar, absorber estas proteínas extrañas, estas bacterias, y va a ayudar a producir anticuerpos específicos frente a esas proteínas o frente a esos microorganismos, los cuales van a llegar a esta zona de infección, ¿ok? Entonces, prácticamente, pues sería todo de la parte del sistema linfático. También tiene mucha importancia en nuestro organismo. Sin ese drenaje linfático, por ejemplo, pues estaríamos sin eliminar, por ejemplo, las toxinas, ¿no? O las proteínas de desecho. Algo muy importante, por ejemplo, del sistema linfático es que cuando hay procesos cancerígenos, por ejemplo, se va a dar esta diseminación por vía linfática. Por eso es que se llegan a dar las metástasis, porque todas esas células malas que están produciendo el cáncer van a ser eliminadas o fagocitadas y al final van a ser drenadas por este sistema linfático. Entonces tienden a pasar a la circulación venosa y a extenderse a otro órgano. ¿Y por dónde pasan? Pues a través de los nódulos linfáticos, ¿ok? Entonces, bueno, pues este tema como tal es en general para conocer como las funciones del músculo, del sistema linfático, pero como les repito, lo vamos a ir viendo específicamente cuando vayamos o cuando veamos las regiones específicas, porque se van a tener que aprender, como ya les decía, nombre del músculo, irrigación, inervación y pues funciones principales, sitios de inserción y de origen, ¿ok? Entonces, como tal, pues es lo que necesitábamos saber en cuanto al sistema muscular y linfático, ¿vale? Y sería pues todo por el día de hoy.